Horas frente al televisor disfrutando series que nos dieron lo mejor de una época, programas súper icónicos y maravillosos que por alguna razón quedaron guardados en el cajón del olvido. Algunas animadas, otras con actores reales y varias creadas con técnicas muy curiosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fueron un éxito en su época y hoy nadie habla de ellas? Hoy en las Retroaventuras, 10 series de televisión que nadie recuerda. Empecemos. A finales de los años 80 apareció en televisión un vampiro diferente. Vegetariano y con más pinta de antihéroe que de monstruo de película de terror. El Conde Pátula. En el salón de la Batifama, de Lejano Transilvania, no hay un vampiro igual al Conde. La serie se estrenó en 1988 y rápidamente se convirtió en un clásico de la televisión británica. A comienzos de los 90 también tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en Sudamérica con ese doblaje inolvidable que lo hizo todavía más entrañable. ¡Ay, sí! Mira cómo tiemblo. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de este gordo chaparro feo y panzón? ¿Jugar matatena? La premisa era genial. Cada vez que un conde vampiro de la familia Pátula moría, sus sirvientes lo resucitaban con un ritual sangriento, pero esta vez por error, en lugar de sangre, usaron ketchup. El resultado, un Pátula vegetariano, fanático del brócoli y los sándwiches, que prefería soñar con la fama antes que salir a morder cuellos. ¡Ay, no veo nada! Este lugar está muy oscuro. A su lado siempre tenía dos personajes inolvidables. Por un lado, Igor, un mayordomo refinado y empeñado en que su amo volviera a ser un vampiro de verdad. Por el otro, la Nani, la gallina gigante con el brazo enyesado, absolutamente fiel a su patulín. Hay un poco de humedad en la galería. ¿Un poco? El villano de turno era el Dr. von Patoven, una especie de Van Helsing versión ganso alemán que vivía obsesionado con destruir a Pátula. Entre sus elementos más memorables estaba el castillo, que podía teletransportarse a cualquier parte del mundo cerrando la tapa de un ataúd, y el reloj cucú repleto de murciélagos que aportaban su cuota de humor absurdo. Los Pátulas siempre han sido bienvenidos en España, amo, por su primo Venancio. Dibujado y animado en España en los estudios Alfonso Productions, el Conde Pátula era técnicamente un spin-off de la serie inglesa Danger Mouse, que hizo su debut en la televisión británica en septiembre de 1981. De hecho, en este show en cuestión, Pátula era bastante diferente. Usaba su magia oscura con mucha más frecuencia, tenía un acento bastante extraño y no era para nada vegetariano. Aún así, el personaje logró destacarse tanto que terminó teniendo su propia serie y transformándose en ese vampiro torpe y entrañable que conocimos un tiempo después. Oí que alguien me llamó. Fui yo, Gordis. El Conde Pátula tuvo un total de 65 episodios repartidos en 4 temporadas y también 2 videojuegos. El primero se puso a la venta en 1989 para las home computers más populares de la época y se tituló Count Dacula in No Sax Please We Are Egyptians, un plataformero en 2 dimensiones con tintes de aventura en el que Pátula, acompañado por sus inseparables sirvientes, viajaba nada menos que al antiguo Egipto. En 1992, otro título de acción y plataformas llegó a las tiendas europeas bajo el nombre de Count Dacula 2 y sin muchas vueltas fue catalogado como uno de los peores videojuegos de la historia. Pátula era único en su tipo, no daba miedo, más bien todo lo contrario, era un aristócrata venido a menos y sobre todo un personaje entrañable que mezcló el universo gótico con la comedia. En los años 90, Nickelodeon se atrevió a experimentar con un tipo de serie completamente diferente. Mucho más extraña, más honesta y con un espíritu independiente muy marcado. El resultado fue Las Aventuras de Pete y Pete. La serie contaba las aventuras de los hermanos Pete Riley, 2 chicos que compartían exactamente el mismo nombre sin ninguna explicación lógica, simplemente porque sí. Este es mi hermano Pete. Y esta es su estación de radio. Buenos días, cubetas de tripas. Hora de limpiarse las legañas de los ojos y morder el viento de otro miércoles. En compañía de sus excéntricos amigos, vecinos y enemigos, los hermanos exploraban la vida suburbana de Wellsville, un pequeño pueblo perdido en algún rincón de Estados Unidos. Lo que había comenzado en 1989 como una serie de cortometrajes de apenas 1 minuto de duración emitidos entre comerciales, pronto se transformó en algo más grande. Nickelodeon autorizó la edición de 5 especiales de media hora que sirvieron de trampolín para ganar popularidad y abrir el camino para que en 1993 llegara una serie regular de 3 temporadas y 34 episodios que se emitieron hasta 1996. Las doñas de la cafetería son todas iguales. Todas menos Emma.
Ella es diferente de las otras. Se le ve en los ojos. Aunque nunca logró tener gran éxito, Nickelodeon le dio a los escritores una libertad creativa poco común, lo que permitió que desarrollaran un estilo surrealista y muy personal. Gran parte de su encanto estaba en las historias, pero también en la amplia gama de personajes extravagantes, entre ellos la misteriosa señora Riley, Little Pete y su inseparable tatuaje petunia y claro, el inolvidable Artie, el hombre más fuerte del mundo. ¿Dónde está? Ya viene. ¿Sabes dónde vive? En un baño portátil. ¿Dónde? Era un mundo donde los adultos solían ser excéntricos, desarticulados y delirantes, y los niños en cambio aparentaban ser los más centrados en ese universo. Si vas a cambiar algo, pues cambia algo que importe. Como el mundo. Otro detalle inolvidable fueron los personajes invitados, desde Iggy Pop, Michael Stipe y Debbie Harry, hasta Steve Buscemi y Adam West, entre otros tantos. Para una serie infantil, tener semejante desfile de íconos fue algo único. Next on Nick, it's the adventures of Pete and Pete. Pese a su tiempo relativamente corto al aire, las aventuras de Pete y Pete generaron un amplio culto de aficionados tras su cancelación. No solo fue una de las series más extrañas y adelantadas en la historia de Nickelodeon, sino también una de las más disruptivas y entrañables de todo su catálogo. Que ya sea que luches por la libertad o por una calificación, hay que luchar con honor y con valentía. En 1993, Hanna-Barbera decidió arriesgarse y sorprendió al público con una serie completamente diferente. SWAT Kats, The Radical Squadron. La historia nos llevaba a Mega Cat City, una metrópolis habitada por gatos antropomórficos donde dos expilotos, tras ser expulsados de la Fuerza Aérea local, se convirtieron en vigilantes al margen de la ley. You're watching the SWAT Kats on Cartoon Network. Desde un taller mecánico y con la ayuda de piezas rescatadas de un depósito de chatarra militar, construyeron el Turbo Cat, un avión futurista con un arsenal repleto de trucos y armas. Así nacieron los SWAT Kats, que se dedicaban a proteger la ciudad de los ataques enemigos. Are you ready for the ultimate rush? Yeah. The biggest skis and all the excitement you can get? Catch SWAT Kats, The Radical Squadron, 5 nights a week. Tonight at 5:30. Animación dinámica, explosiones por todos lados y un nivel de violencia que, para ser un dibujo de Hanna-Barbera, resultaba inesperado. Cada episodio era una mezcla de acción frenética con tintes de ciencia ficción y hasta algunos gags humorísticos donde los protagonistas se movían en la delgada línea que separa a los héroes y a los forajidos. El éxito fue inmediato y en 1994 llegó a ser el dibujo animado más visto en sindicación en Estados Unidos. Obviamente no faltó el merchandising, las figuras de acción e incluso los episodios en formato VHS para ver todas las veces que quisieras. SWAT Kats, 2 action-packed episodes on each 52-minute video. A terrific home entertainment value at just $12.98 each. Para saciar la excitación de los videojugadores de la época y llenar los bolsillos de los productores, en agosto de 1995 la Super Nintendo recibió un nuevo título para su catálogo. Grab some killer gadgets and get ready to kick some tail in SWAT Kats, The Radical Squadron for the Super NES. Based on Hanna-Barbera's popular cartoon, SWAT Kats catapults you into a heart-stopping, hair-raising adventure. Desarrollado por AIM y publicado por Hudson Soft, este título de acción con desplazamiento lateral en 2 dimensiones nos permite controlar tanto a Razor como a T-Bone a través de niveles con jefes finales y secuencias de vuelo en el Turbo Cat Fighter. Si bien es verdad que también existió un proyecto para Sega Mega Drive, lo cierto es que nos tuvimos que quedar con las ganas debido a que la compañía decidió cancelarlo antes de completarse y obviamente jamás llegó a las tiendas. A pesar de su enorme éxito, SWAT Kat fue cancelado abruptamente con 3 episodios sin terminar. Razor, is this another one of your crazy ideas? Negative. This is desperation time. Cuenta la leyenda que Ted Turner, el CEO de Turner Broadcasting, se mostró muy incómodo con el nivel de violencia de la serie y en consecuencia terminó solicitando la cancelación adelantada, algo que los fanáticos jamás le podrán perdonar. Es muy probable que recuerdes los misteriosos y aterradores episodios de Cuentos de la Cripta que muchos vimos en la televisión durante los años 90, pero lo que quizás tenías olvidado es que por aquella misma época también existió su versión animada.
Esta adaptación animada fue producida por un estudio canadiense con la idea de crear un formato apto para niños y adolescentes. El objetivo era claro, mantener el misterio, el humor macabro y el estilo del Guardián de la Cripta, pero dejando de lado la sangre, el gore y el contenido adulto de la serie original. Esto nunca va a detenerse porque esto es un sueño. El sueño de él. La serie hizo su debut en 1993 en la cadena ABC en Estados Unidos y un tiempo más tarde llegó a Canadá, Europa y también a Centro y Sudamérica. Cada episodio presentaba al Guardián contando una historia de terror con un giro dramático, pero siempre acompañado de una lección de vida. Creo que aprendieron que robar puede traer graves consecuencias. En la primera temporada los relatos eran sencillos, advertencias sobre la avaricia, la mentira, la violencia o la falta de valores familiares. Zombies, monsters, and ghouls. Oh my. That's right, Crypt Kitties. You're not in Kansas anymore. You're in Crypt Keeper Country. La segunda temporada, estrenada en 1994, dio un giro interesante. Se incorporaron dos personajes clásicos de los cómics de E.C., el Guardián de la Tumba y la Bruja Vieja, quienes competían con el Guardián de la Cripta para robarle el protagonismo. Esta dinámica le dio más variedad a la serie y acercó todavía más el show a sus raíces de los cómics de los años 50. Esa segunda temporada comenzó con un episodio en el cual muchos de nosotros seguramente nos sentíamos representados. Faltaban a clases para alimentar su hábito por juegos de video. Un hábito que los consumía. Dos chicos faltan a la escuela para ir a jugar videojuegos hasta que los personajes cobran vida y los hacen pagar el alto precio de escapar de sus obligaciones. Y como pasaban todo el tiempo jugando juegos de video, terminaron metiéndose dentro. En 1994, regulaciones de contenido infantil en Estados Unidos y Canadá obligaron a frenar la producción y la serie fue cancelada después de 2 temporadas. Así que hasta la próxima, niños y niñas. ¡Dulces sueños! 5 años más tarde, es decir, en 1999, el programa regresó con una tercera y última temporada titulada Los Nuevos Cuentos de la Cripta, transmitida por Teletoon en Canadá y CBS en Estados Unidos. El estilo visual cambió, la animación se volvió más simple y el tono se ajustó aún más al público infantil. De hecho, un psicólogo designado por la producción debía probar los guiones antes de animarlos para asegurarse que no fueran demasiado aterradores. La serie, al menos sus 2 primeras temporadas, sigue siendo recordada como una joya noventera, una serie que equilibró el miedo con el humor, manteniendo viva la esencia de los cómics originales. Si uno piensa en historietas de detectives, inmediatamente aparecen figuras como Dick Tracy y una estética estilo cine negro. Sin embargo, el norteamericano Steve Purcell decidió llevar todo al extremo del absurdo con 2 personajes que parecían salidos de un mal viaje, Sam and Max. Todo empezó con el hermano menor de Steve, que hacía historietas caseras de un perro y un conejo detectives. Steve, por pura rivalidad fraterna, empezó a terminar esas historietas con finales delirantes. Los personajes se confundían de nombre, se disparaban entre ellos o directamente se burlaban de la forma en la que estaban dibujados. En 1979, su hermano le cedió oficialmente los derechos de los personajes en un contrato casero firmado el día de su cumpleaños y así nacieron Sam and Max. El debut oficial llegó en 1987 con el cómic Sam and Max Freelance Police, donde ya estaba todo el tono que después los iba a hacer famosos: humor negro, acción absurda y misiones que podían ir desde detener un culto volcánico en Filipinas hasta exorcizar demonios en un supermercado. El éxito de los cómics le abrió las puertas a los personajes a otras plataformas. En 1993, de la mano de LucasArts, llegó el legendario videojuego Sam and Max Hit the Road, una aventura gráfica hecha con el motor SCUMM, el mismo de Monkey Island y Maniac Mansion. En este juego, los delirantes detectives recorrían Estados Unidos persiguiendo a un fugitivo. El juego se transformó en un clásico instantáneo de las aventuras gráficas tipo point and click, gracias a estar lleno de chistes, diálogos disparatados y un humor que no perdonaba a nadie. Tanto marcó a los fans que todavía hoy se lo considera uno de los mejores juegos de LucasArts. En 1997 llegó a la pantalla chica una serie que nadie esperaba pero que todos agradecimos: The Adventures of Sam and Max Freelance Police.
Estrenada en la pantalla de Fox en octubre de 1997, esta serie mantenía la misma premisa que el cómic y el videojuego. Sam y Max recibían misiones de un misterioso comisionado y esas misiones podían llevarlos a la Luna, al Olimpo, al centro de la Tierra o incluso a lagunas infestadas de mutantes. La serie tuvo algunos personajes originales que no estaban en los cómics, entre ellos Darla the Geek, una niña científica de 12 años, y Lorne, un fan bastante cargoso que siempre terminaba estorbando en los casos. Go cruising with the new Fox Kids cars. The Adventures of Sam and Max Freelance Police solo tuvo una temporada de 13 episodios que se emitieron en un total de 24 segmentos, y aunque haya dejado gusto a poco, la serie ganó un premio Gemini en 1994 en la categoría Mejor Serie Animada. Todo un honor muy merecido para dos personajes espectaculares. En 1992, la empresa Blue Bird Toys, conocida mundialmente por su línea de juguetes Polly Pocket, puso a la venta un nuevo producto muy interesante al que llamó Mighty Max. Welcome to Skull Dungeon. Wow! Mighty Max! Smasher, get up! Your brain donor is here. Me want brain. Pequeños playsets portátiles con temáticas de terror, monstruos viscosos y escenarios macabros en una escala minúscula pero repletos de detalles sorprendentes. El protagonista era Max, un chico rubio con jeans, remera blanca y su gorra característica. La premisa era simple pero atrapante. Gracias a su gorra, Max podía viajar a diferentes dimensiones y enfrentar horrores indescriptibles. El éxito de los juguetes fue tal que en 1993 la empresa decidió dar el salto a la televisión con una serie animada que llegó a la pantalla chica en septiembre de ese mismo año. En esta versión, Max era un adolescente más travieso y despreocupado que gracias a su gorra seguía siendo capaz de abrir portales a cualquier lugar del mundo o incluso a otras dimensiones. El tono de la serie mezclaba humor, algo de oscuridad y una pizca de acción en episodios donde los monstruos eran el eje central. Además, cada capítulo cerraba con un epílogo educativo donde Max le hablaba directamente a su público y desde su cuarto o alguna oficina improvisada contaba datos curiosos de historia, de ciencia o incluso de mitología relacionados con lo que habíamos visto en el episodio. And then to India, where we saw the Taj Mahal. In 1630, Shah Jahan started building it as a shrine for his wife. It took 20,000 men 22 years to complete. Mighty Max no se quedó únicamente en las jugueterías y los canales infantiles de televisión. También tuvo sus cómics publicados por Marvel en el Reino Unido y además un videojuego conocido como The Adventures of Mighty Max. Publicado por Ocean Software en 1994 para Super Nintendo y Sega Mega Drive, este plataformero de acción y aventuras con desplazamiento lateral nos ponía en la piel de Max, quien debía recorrer una fábrica, pirámides, cuevas, selvas y hasta el mismísimo infierno. Las revistas especializadas lo patearon en el piso y le pusieron puntuaciones muy por debajo del promedio. Y es que si nos ponemos a pensar que en esa misma época aparecían juegos como Donkey Kong Country en Super Nintendo o Comic Zone en Mega Drive, y sí, el de Mighty Max parecía de finales de los 80 más que de mediados de los 90. Pero bueno, al menos jugarlo un rato era divertido. Además de comprar los playsets en las jugueterías, también podías aprovechar las promociones de Kellogg's para hacer crecer tu colección. If you collect tokens from Kellogg's Cocoa Pops or Honey Nut Loops, you can get beautiful Princess Polly gem compacts absolutely free. But on the other hand, you could send off for a Mighty Max Horrorhead. El final de la serie quedó grabado en la memoria de muchos por su nivel de oscuridad. En el último episodio de la segunda temporada, los inseparables compañeros de Max fueron exterminados por un grupo de monstruos y de esa forma los villanos llegaron a obtener el absoluto control sobre el tiempo. Cuando las cosas iban de mal en peor, Max usó su gorra para viajar al pasado y volver al inicio de la historia, creando una especie de bucle temporal que dejaba la trama sin una resolución clara y además plantaba
dejaba una incógnita. ¿Esto era un reinicio para intentar cambiar el destino o una especie de condena que lo iba a llevar a Max a repetir todo una y otra vez? Ese nivel de profundidad y ambigüedad convirtió el final de Mighty Max en uno de los más impactantes y extraños de los años 90. Oscuridad, misterio y fantasía. Esos eran los ingredientes de este show de animación que nos metía de lleno en un castillo repleto de monstruos. Existe un antiguo castillo. En el interior de este sitio húmedo y aterrador vive Berg. Estrenado originalmente en 1986 en el Reino Unido bajo su título The Trapdoor, esta serie llegó a países latinoamericanos como Argentina gracias al canal Magic Kids, donde se llamó La Puerta del Sótano. Esta joya, creada por los animadores Terry Brain y Charlie Mills, nos ofrecía historias breves de apenas 5 minutos, pero que alcanzaban para entretenerte un rato mientras esperabas otros programas del canal. El protagonista era Berg, un monstruo azul grandote y simpático que servía como mayordomo para un personaje misterioso llamado La Cosa de Arriba. Berg tenía dos compañeros inseparables, Bonnie, un cráneo parlante quejoso e intelectual, y Drat, una especie de araña mascota que siempre estaba metiéndose en problemas. Ten cuidado, Bert, viejo amigo. Oh, no creo que haga nada, aparte de oler a podrido. Yo no me acercaría demasiado, Bert. La serie lograba un gran equilibrio, parecía infantil y de hecho lo era, pero también escondía una oscuridad muy particular. Cada uno de los episodios estaba poblado de criaturas viscosas, tentáculos y cavernas sombrías. Finalmente vimos el fin de esa horrible cosa peluda y verde. A pocas semanas de su estreno en televisión, la serie tuvo su videojuego de acción y aventuras que estuvo presente en el catálogo de la ZX Spectrum, la Amstrad CPC y también en el de la Commodore 64. Si bien era súper simple y básico, logró recibir excelentes críticas en las revistas especializadas. No sé ustedes, pero yo cuando era chico en los años 90, cada vez que ponía el Cartoon Network estaban dando Jonny Quest. El sábado sintoniza el Cartoon Network, la unión perfecta hombre y máquina en Los Centuriones, seguido por Jonny Quest. Había algo en esa animación tan rústica y primitiva que me llamaba mucho la atención. Es que claro, si bien yo lo veía a mediados de los 90, lo cierto es que la primera serie de Jonny Quest se puso al aire en 1964. En cada uno de los 26 episodios que integraron su primera temporada, Jonny acompaña a su padre, el brillante científico Dr. Benton Quest, en viajes alrededor del mundo para resolver misterios relacionados con experimentos tecnológicos y criaturas extrañas. Misiones secretas, equipo de alta tecnología, un geosabueso y su propio guardaespaldas. El mundo de Jonny Quest. Esta noche en el Cartoon Network. Junto a él estaba su inseparable amigo, un huérfano de Calcuta con habilidades místicas. También el agente secreto Race Bannon y claro, su perro Bulldog que siempre terminaba metido en problemas. Los enemigos eran de los más variados, desde robots espías, monstruos eléctricos y momias egipcias hasta el temible Dr. Sin, un genio criminal que siempre ponía en jaque al gobierno. Jonny Quest marcó un antes y un después en la animación de aventuras. Fue la primera serie de acción de Hanna-Barbera y a diferencia de los Picapiedras o los Supersónicos, apostó por un estilo gráfico más realista con historias que parecían salidas de cómics o películas de James Bond. Si bien los altos costos de producción limitaron su continuidad, en 1986 llegó otra serie de tan solo 13 capítulos llamada The New Adventures of Jonny Quest. Jonny Quest. En 1996 le llegó el turno a The Real Adventures of Jonny Quest, una versión mucho más moderna, más dinámica y con más episodios, pero sin ese carisma clásico de la original. Jonny tuvo dos películas directo a video, una serie de cómics y también videojuegos. Jonny Quest in Doctor's Sin Underworld de 1991, que se pudo disfrutar en Commodore 64, ZX Spectrum y Amstrad CPC. 2 años más tarde, los que tenían una PC con DOS pudieron aburrirse infinitamente con el Jonny Quest Curse of the Magian Warriors, un insoportable título con exploración y puzzles. En agosto de 1996, otro nuevo juego llegó para las computadoras con Windows 3.1 o 95, el Jonny Quest Cover Up at Roswell, ingenioso por momentos y bastante elemental en general. Menciono los juegos porque son parte de la historia, pero como servicio a la comunidad les recomiendo que ni se gasten en probarlos, salvo el primero de la Commodore 64 que más o menos vale la pena.
Cuando mirábamos Magic Kids a mediados de los 90, entre un programa y el otro, además de las publicidades, metían una serie de cortos animados que con el paso del tiempo aprendí a querer, pero en aquella época yo realmente odiaba. Cucú, soy yo, soy Cocomiel, bichito de suerte soy yo. Mi trébol mágico es muy genial, me hace la vida soñar. Creado por la escritora francesa Nicole Gourgeon, esta serie de cortos animados nos llevaba a un universo natural y ecologista donde el personaje principal era Cocomiel, una vaquita de San Antonio que un día al encontrar un mágico trébol de 4 hojas recibe poderes especiales para proteger Cocolandia. A cada buena acción que hagas, nosotros te daremos madera. Entre aventuras y batallas contra depredadores envidiosos, en estos cortometrajes animados de tan solo 5 minutos, Cocomiel también aprovechaba para enseñarle a los chicos la importancia de cuidar la naturaleza. Pero claro, no lo hacía sola, también estaban sus clásicos amigos. Yo soy Escarabús, escarabajo autobús. Gemelo los dos, venciben, no, y nos divertimos los dos. La serie tuvo un total de 78 episodios e incluso algunos especiales de 20 minutos de duración, sumado a una inmensa cantidad de merchandising de los personajes. Yo realmente lo odiaba porque Magic Kids te lo metía de golpe sin previo aviso entre las series que uno realmente quería ver y porque obviamente estaba apuntado a un público mucho más infantil. Yo estaba esperando ver Nivel X para notarme los trucos de los juegos de Sega y aparecía esto. Era una tragedia. Sin embargo, hay que reconocer que la ternura de los personajes era realmente muy entrañable. Hay series que han quedado grabadas en la mente de los espectadores más bien por su extraña estética visual que por sus historias. Una de ellas es Ángela Anaconda. Angela Anaconda. That's me, that's me. Named one of the top 10 new kids shows by TV Guide. Emitida por primera vez en octubre de 1999, esta serie nos contaba la vida de Ángela, una nena de 8 años con pecas, mucha imaginación y una actitud bastante rebelde. Toda chica necesita de una mejor amiga. ¿Piensas lo mismo que yo, Ángela Anaconda? Ni piensas en lo que yo pienso. Y una archienemiga. Y estoy aquí. Ángela Anaconda, hoy a las 9:30 de la noche en Fox Kids. Ángela siempre estaba acompañada por sus amigos Johnny, Gina y Gordy y enfrentada a su enemiga número 1, Nanette Manoir, toda una milipili, pedante y mimada que era la preferida de la maestra de la escuela. Lo más característico de la serie eran sus secuencias de fantasía, donde Ángela imaginaba venganzas absurdas contra Nanette, desde convertirla en una muñeca hasta hacerla caer en horribles trampas. My lunch is missing something that it is definitely missing. Ketchup! 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 La serie usaba un estilo visual único. Eran animaciones con caras recortadas en blanco y negro sobre cuerpos digitales. Para algunos era innovador, para otros directamente una aberración estética, pero nadie quedaba indiferente. Aunque la crítica estuvo dividida, ganó premios y tuvo maratones en canales como Fox Family y Nickelodeon. Hoy, a más de 20 años de su estreno, Ángela Anaconda sigue siendo una rareza clásica de finales de los 90 y principios del 2000. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si vos veías alguna de estas series y cuál debería incluir en un próximo episodio. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.